Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras y 10 bonos de 50.000 lempiras. Autoridades de la ANE presentan plan de corto plazo para atajar racionamientos y culpan a térmicos de haber desconectado 78 megavatios. MIPYMES anuncian el cierre de primeros negocios en la zona norte a causa de los apagones, mientras industria de la construcción dice no podrá entregar obras a tiempo por cortes de energía. Expresidente Zelaya y Tommy Zambrano se enfrascan en agrio debate en redes. Zelaya le acusa de petulante y este le responde que no siga destruyendo el país. Crimen del líder ambientalista de Guapinol recibe condena unánime nacional e internacional y piden al gobierno dejar discurso de lamentos y actuar en contra de la impunidad. Cancillería anuncia prolongación de memorándum con la ONU relacionado con la Sisi al informar que en julio llega al país misión exploratoria para indagar la viabilidad o no de la misión internacional. Listos los instrumentos y protocolos bajo los cuales la Junta Proponente convocará a partir del próximo lunes la postulación al cargo de fiscal general y adjunto. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Ahorra tu 14º y tú puedes ser el ganador de una casa de 2 millones de lempiras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 16 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. El ministro de Energía y gerente interino de la ANE anunció un plan de corto plazo para resolver la crisis de racionamientos de energía que enfrenta el país, que van desde incorporación de 150 a 180 megavatios en los 3 meses, la desconexión remunerada de altos consumidores hasta la incorporación de cuadrillas de la estatal eléctrica para atender fallas en los ramales de distribución. El secretario de Energía y gerente interino de la ANE, Eric Tejada, anunció en las últimas horas que tienen definido un plan de acción a corto plazo para resolver el tema de los racionamientos. La principal medida consiste en la incorporación de 150 a 180 megavatios en 3 meses en las siguientes subestaciones: Ojo de Agua y Danlí con 10 megavatios cada una, Naco Cortés 60 megavatios, La Ceiba 80 y en Villanueva la planta Poligroup con 17 megavatios. En segundo lugar, se realizará la desconexión remunerada de altos consumidores industriales y comerciales, lo que se hará dentro de 3 a 5 semanas. Esto quitaría la presión de 100 megavatios en horas pico. En tercer lugar, Tejada indica que se va a agilizar la construcción de la línea de transmisión San Pedro Sula Sur San Buenaventura para llevar energía a Cortés y la zona norte, que ya lleva más de 40% de avance y tardaría 6 meses. La cuarta medida se centrará en la distribución, incorporando 40 cuadrillas de la ANE para atender fallas en los ramales de distribución. La quinta medida será en el sistema de transmisión, intensificando los operativos de limpieza de las brechas en líneas críticas en el litoral atlántico y noroccidente y seguir con la inversión en las líneas. Y finalmente anunció que renovarán el parque lumínico nacional con 250,000 lámparas LED que permitirán un ahorro de al menos 40 megavatios, pero advierte que la instalación de esto es progresiva. Cabe destacar que no todas estas acciones darán los resultados inmediatos, reconoció el secretario de Energía y consideró que la problemática de racionamientos puede terminarse hasta en el mes de octubre. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Los racionamientos generan controversia entre la élite política hondureña. Este viernes, el expresidente Manuel Zelaya reapareció en las redes sociales en un agrio debate con el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, relacionado con el rumbo del país y la crisis energética. En su cuenta de Twitter, Zambrano posteó: la familia Zelaya y Libre hace 9 años
tenían respuestas a todos los problemas energéticos. Hace 4 años en la pandemia tenían respuestas a todos los problemas de salud. Hace 2 años tenían respuestas a todos los problemas de seguridad. Hoy en el poder lo que tienen son excusas, porque Honduras está, pero que nunca el pueblo pide soluciones, no excusas. Acotó, a lo que Manuel Zelaya respondió. En 2009, cuando tontamente me derrocaron, la deuda era de 3.200 millones de dólares. Después de 12 años y 7 meses de saqueo, la deuda que heredó Xiomara Castro es de 20.000 millones de dólares. Le tengo que restregar esta apocalíptica diferencia al infistuítico porque no hay términos de comparación entre golpistas y demócratas. Ello llevó a Tommy Zambrano a decirle a Zelaya que cuando usted asumió el poder, la deuda externa de Honduras era 0, porque el presidente Maduro del Partido Nacional le dejó el país con la mesa servida y en crecimiento. Usted lo destrozó, lo endeudó, lo convirtió en el más violento del mundo y lo dividió. Hoy está haciendo lo mismo. Libre nunca más, dijo Zambrano. Y el debate siguió al responder Manuel Zelaya. Xiomara Castro, en 1 año y 5 meses de gobierno, ha dado más respuesta a nuestro país y a los pobres con altísima dignidad, honestidad, valentía y responsablemente que en los 132 años de bipartidismo entreguista, de vallasaje vergonzoso a la oligarquía que con la impunidad empobreció, explotó y saqueó a su antojo nuestro pueblo y no bastándoles corrompieron y quebraron las instituciones con las prácticas del inmundo latrocinio que creció sin límites en la última década. Y Tomás Zambrano respondió, el presidente Zelaya, el que de verdad manda en este gobierno de Libre, seguirá opinando como lo hacía en el año 2016, que el recurso de los ineptos es culpar a otro de los problemas que le toca solucionarle a Honduras. El pueblo hondureño quiere respuestas, no más excusas, dijo Zambrano. El coordinador técnico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, Cristian Sanabria, aseguró en su cuenta de Twitter que las térmicas no tienen excusas para desconectar un tan solo megavatio. Aseguró que deben dar mantenimientos adecuados, utilizar búnker de buena calidad, acorde al costo variable que cobran para no dañar motores y deben garantizar la potencia de reserva para no tener indisposibilidades. No excusas, reiteró Sanabria y publicó una imagen donde expone que las 4 plantas térmicas más grandes desconectaron 78.5 megavatios, afectando a 1.500 hogares por cada megavatio de indisponibilidad. Es decir, que este día más de 117,000 viviendas habrían tenido racionamientos por la desconexión de las térmicas, según las autoridades de la ANE. Sin embargo, los generadores de energía aseguran que se debe a fallas en las máquinas por el recalentamiento de los equipos por las altas temperaturas o porque deben hacer los mantenimientos necesarios. Y mira lo que respondió este político. Ante los racionamientos de energía anunciados por el gobierno, las autoridades de la ANE fallaron en la planificación, pues ello se pudo prever cuando aprobaron la Ley Especial de Energía para reducir pérdidas, revisar y renegociar contratos, dijo el diputado nacionalista Daniel Discoa. Todo el país, ¿verdad? El sector industrializado, también los que tienen sus pequeños negocios, y todo esto está derivado por una mala planificación desde el año pasado, donde no se previeron estos temas, se descargó prematuramente el cajón y ahora nos lleva a los razonamientos. Ahora, ¿qué cree que haya fallado el gobierno en este sentido? Mire, el año pasado se aprobó una nueva ley de energía donde no se contempló el despacho, no se contempló las pérdidas, no se contempló el mantenimiento de las líneas de transmisión, sumado a que no pasó una licitación y a que Honduras no ofertó en el mercado regional, esto nos tiene en escasez. Disco aseguró que recomienda al gobierno sentarse con los generadores de energía para buscar soluciones y así evitar los racionamientos. Bueno, y sí se sientan, aunque hayan siempre ataques. Pero mientras están atacando los políticos, las microempresas en la zona norte del país se ven obligadas a cerrar operaciones debido
a que no pueden cubrir costos y gastos con tanto apagón, y de igual forma la industria de la construcción reporta paralización de varios proyectos. Algunas microempresas, al estar cerradas por más de 8 horas en algunos sectores de la zona norte por apagones, no les queda otro camino que el cierre, según sus representantes, porque no hay producción y no pueden pagar salario de sus colaboradores. Causando pérdidas diarias, estamos preocupados porque incluso ya muchas micro y pequeñas empresas no pueden ni pagar las rentas, porque ya estamos en un segundo mes de cortes constantes y esto está dificultando más la economía de estas empresas, y los primeros recortes que se hacen son los empleos. Por su parte, los dirigentes de la Cámara de la Construcción aseguran que varios proyectos no se podrán entregar en el debido tiempo, ya que han sufrido atraso por el fluido eléctrico. Todo se paraliza, realmente el no tener el fluido eléctrico en forma oportuna, que es lo que demandan las empresas, esto va a tener un impacto fuertísimo. O sea, recuerden que hay industrias que tienen plazos perentorios de entrega de productos. Mientras los miembros del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica dicen que algunos trabajos que están realizando en las líneas de transmisión ya están dando resultado, y para el domingo habrá energía sobre todo para el sector de Jucutuma. Quitarle carga al circuito 295 de Jucutuma y poder entonces minimizar el efecto del racionamiento que tiene la aldea de Jucutuma, que ha estado bastante afectada. Y este es un trabajo y es una respuesta de la capacidad que tiene nuestra gente de distribución. Hacer los traspasos de carga. Hoy estamos ya tratando de finalizar, para mañana hacer ya solo los switcheos y lo que es traspasos de carga para mejorar el servicio a lo que es la comunidad de Jucutuma. Por ahora, los técnicos de la estatal eléctrica hacen malabares para llevar fluido eléctrico desde la estación Santa Marta, ubicada en la Lima Cortés, para descargar zonas que sufren apagones de hasta 10 horas porque hay sobrerecalentado. Herlin Díaz, Telenoticias. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los precios de los combustibles registrarán alzas el próximo lunes. El galón de gasolina superior subirá a 54 centavos, su nuevo precio será de 105.95, mientras que la gasolina regular mantiene su precio en 93.52 lempiras. Por su lado, el queroseno incrementa 8 centavos, su precio en bomba será de 73.55 lempiras por galón. El diésel se mantendrá a 83.43 lempiras, mientras que el LPG vehicular es el único carburante que bajará 59 centavos y se cotizará a 40.71 lempiras a partir del próximo lunes 19 de junio. Teniendo como testigos de honor a la designada presidencial Doris Gutiérrez y el vicecanciller Antonio García, instituciones del rubro del café firmaron este jueves un convenio marco interinstitucional con el Grupo Garantía para el desarrollo integral de la caficultura y agronacional. Con el Grupo Garantía, Texas Holding, que son empresas de Estados Unidos, que van a financiar el cambio que necesita la caficultura hondureña en producción, en productividad y mercadeo. Tiene un amplio componente de mercadeo que justo en este momento que se han abierto relaciones comerciales y diplomáticas con China, pues no es un mercado que lo vamos a explotar. El convenio contempla un plan para los próximos 5 años con la finalidad de desarrollar la producción de café, beneficiando a 120,000 familias productoras. Vamos a fortalecer la productividad de nuestros productores de café, ¿verdad? Que es lo que necesitamos, no sembrar más áreas, sino que mejorar lo que tenemos, y creo que eso es lo que necesitan los productores, recursos frescos, ¿verdad? Y también la readecuación de las deudas. El Grupo Garantía recibirá la primera opción de compra de las cosechas 2025-2026 a precios competitivos para toda la cadena de producción en el país. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Pues mire usted toda la controversia, ¿verdad?, que levanta entre los políticos estos racionamientos de energía eléctrica. Tomás Zambrano, el líder del Partido Nacional, afirmando que hoy estamos peor que nunca con este gobierno de Xiomara Castro Sarmiento.
y Mel Zelaya, el expresidente que le responde que Xiomara Castro en 1 año y 5 meses de gobierno ha dado más respuestas a nuestro país y a los pobres con altísima dignidad, honestidad, valentía y responsablemente que en los 132 años de bipartidismo entreguista. Esa es la controversia, el tono de nuestros políticos, el enfrentamiento entre nuestros políticos a raíz de estos racionamientos eléctricos. Mientras la gente está sufriendo, y esperando que esto se solucione pronto, que si no hay una solución así total, completa, por lo menos en estos próximos 3 meses, se mitiguen los racionamientos, se reduzcan los racionamientos. Vamos a ir a una pausa comercial. Les anticipo que le he hecho la consulta directamente a la secretaria de Finanzas, porque la prensa estaba esperando hace algunos minutos que los personeros del Fondo Monetario y del gobierno, como se acostumbra siempre, leyeran conjuntamente un comunicado, si hubo o no acuerdo. Esto iba a ser en Casa de Gobierno entre 7 y 8 de la noche. No se produjo la comparecencia. La primera deducción de los analistas es que no hubo acuerdo entre el gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional. Pero le he consultado directamente a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. Estimada abogada ministra, ¿hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y su respuesta es en un 95%. ¿En qué no han logrado acuerdo? Le he consultado. Quitar al Banco Central control de la divisa, obligación de colocar bonos en banca privada y no aceptan Banco Central. En este momento ella está dialogando con la gente del Fondo Monetario pese a que no se ha producido esa conferencia de prensa. Vamos a ver, quitar a Banco Central control de la divisa, ahí no hay acuerdo. El fondo pide que se quite a Banco Central de Honduras control de la divisa, obligación de colocar bonos en banca privada y no acepta Banco Central de Honduras. Vamos a tener más detalles sobre este tema que genera mucha expectativa porque hay economistas hondureños que creen que el gobierno de nuestro país no existe voluntad para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que por eso Honduras trata de encontrar otras fuentes de financiamiento como la Corporación Andina de Fomento o estos 5 países que tienen organizado un banco, Brasil, China, Sudáfrica, India. Así que les sugiero su atención porque vamos a tener toda la información actualizada sobre esta situación que se suscita entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno hondureño. Atentos. Pero antes, en Educación Financiera, te mostramos algunos consejos que te ayudarán a mejorar tu economía familiar a fin de mantener un equilibrio en tu salud financiera. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Enfócate en unas cosas y renuncia a otras. Nuestro primer consejo es que trates de enfocarte en lo prioritario y renuncies a lo prescindible. Por ejemplo, si tienes niño, lo prioritario ahora mismo es la vuelta al colegio, los libros, el material escolar, la ropa nueva, etc. Aplaza viajes. Si tienes muchas ganas de viajar pero ahora mismo no tienes ahorros, es mejor que trates de aplazarlo para más adelante y hacerlo cuando puedas pagar por lo menos la mitad de los costos. Utiliza remedios populares para ahorrar. Lo cierto es que hay varios métodos para ahorrar que funcionan, como por ejemplo, pasar dinero a otra cuenta bancaria. Pasa por programar una transferencia automática todos los meses con una determinada cantidad de dinero.
Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Diunsa, la cadena de tiendas por departamento líder en Honduras, abrió sus puertas a su nueva tienda en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, un importante centro de desarrollo comercial en Honduras. Se trata de una inversión de 100 millones de lempiras que generará 85 empleos directos y cerca de 300 empleos indirectos. Mario Fara, presidente ejecutivo de Diunsa, señaló su plan de expansión. Hoy es un día histórico para Diunsa, ya que está abriendo su 9ª tienda en la ciudad de Tocoa, en la cual traemos todo lo mejor para el pueblo tocoeño y todo el departamento y todo el Bajo Aguán. Realmente nos sentimos muy contentos de poder brindarles una tienda con los más altos estándares. Hemos traído una Diunsa completa con todos sus departamentos, con lo último en tecnología y siempre con las mejores marcas y los precios más bajos de Honduras. La 9ª tienda de Diunsa cuenta con la más grande variedad de artículos en todos los departamentos: deportes, hogar, bebé, electrodomésticos, electrónica, tecnología, juguetería, útiles escolares y de oficina. Bueno, esta tienda cuenta con 3.800 metros cuadrados y contamos con los departamentos de mobiliario, tecnología, hogar, deportes, juguetería, electrónica, línea blanca, tecnología y muchísimo más. Así que invitamos a todos nuestros clientes para que vengan a disfrutar de la mejor experiencia de compra. Diunsa es una empresa 100% hondureña, con 47 años de presencia en el mercado hondureño, a través de sus tiendas y una amplia red de clientes mayoristas y su canal electrónico Diunsa HN. Desde Tocoa, Colón, Héctor Madrid. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Para emprender, ahorrar y cumplir tus objetivos, cuenta con BAC. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Para tener los mejores beneficios, cuenta con BAC. Bueno, este día hemos estado a la expectativa de el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Siempre que una misión del Fondo Monetario Internacional llega a nuestro país, cuando se está en negociaciones para firmar un acuerdo, y después de 2 semanas de estar en Honduras la misión del fondo, hoy se convocó precisamente a una conferencia en Casa de Gobierno, pero la misma se suspendió. Inmediatamente que se suspendió, la deducción de muchos economistas en el país fue que no se había logrado un acuerdo entre el gobierno y el FMI. Le he consultado directamente a la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada. ¿Hubo acuerdo con el fondo? Su respuesta es que en un 95%. Le he preguntado en qué no hubo acuerdo y su respuesta ha sido clara. Quitar al Banco Central de Honduras control de la divisa y obligación de colocar bonos en banca privada, y el Banco Central no acepta. Es decir, el fondo pide quitar al Banco Central el control de la divisa y demanda del Estado la obligación de colocar bonos en banca privada, y el Banco Central no lo acepta. Hace 3 meses que compareció en un frente a frente la abogada Rixi Moncada, le pregunté en qué discrepa el fondo y el gobierno de Honduras en este momento. Y me dijo, en 2 cosas fundamentalmente, en 2 aspectos fundamentalmente. En que ellos piden incrementar la tasa de política monetaria y microdevaluaciones continuas. Hoy no me responde que esas sean las diferencias, ni la tasa de política monetaria, ni las microdevaluaciones que exige el fondo, sino
que el fondo pide que se le quite al Banco Central el control de la divisa y la obligación de colocar bonos en banca privada. Y esto no lo acepta el Banco Central. Por eso me comunico con el analista económico Roberto Lagos para que me haga una valoración de lo que está pasando entre el Fondo Monetario y el gobierno de Honduras, que intentan firmar un acuerdo. Yo asumo que el gobierno busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que el fondo está dispuesto a firmar este acuerdo con el gobierno de Honduras. Pero en este momento las diferencias están en estos dos últimos aspectos que he mencionado. ¿Cómo valora la respuesta, Roberto Lagos, de la secretaria de Finanzas y la posición que maneja el gobierno hondureño? Adelante, Roberto, en Estados Unidos. Gracias por atender a TN5 Estelar. No, muy buenas noches, don Renato. Siempre un gusto poder compartir con ustedes y buenas noches también a Cristina. Miren, primero pongamos en claro a la población cuál es el punto que hay en común. El punto que hay en común entre el Fondo Monetario y el gobierno de Honduras es la ley de justicia tributaria, ¿verdad? O sea, básicamente ese es uno de los puntos que hay acuerdo común. Sin embargo, desgraciadamente, como todos sabemos, este gabinete económico no ha sido capaz de técnicamente tratar de justificar la medida, ni a pesar de que cuentan con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Habrá que ver si también incluyen algo referente al tema de energía, que lo podemos discutir después, ¿verdad? Ahora, con respecto a los 2.2 que la ministra le comenta, que dice que tiene acuerdo en un 95%, pues el 95% lo representa la ley de justicia tributaria. Pero en realidad, los 2 puntos que usted menciona están vinculados indirectamente, de cierta manera, con la tasa de política monetaria y flexibilización del tipo de cambio. Y a ver si conectamos lo que ha pasado en los últimos meses. Primero, lo que ocurrió es que el Banco Central, ¿verdad?, empezó a manejar nuevamente el tema de subastas. ¿A qué se debió esto? Se debió en gran medida a que el Banco Central nunca incrementó la tasa de política monetaria. Como no incrementa la tasa de política monetaria, lo que empezó a ocurrir en el sistema financiero fue que se empezó a dar un arbitraje, ¿verdad?, en el cual era mucho más barato hacer cambios de deuda en dólares a deuda en lempiras o hacer cambios de ahorro en dólares. ¿Por qué? Porque la tasa en dólares está vinculado con lo que la Fed, ¿verdad?, que es el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, establece, ¿verdad? Y esa no la controla el país. Entonces, al tener una tasa de política monetaria tan baja, se hace este tema de arbitraje, el mercado, sus fuerzas no están en desequilibrio. Y entonces, por lo tanto, la razón fundamental era que el Banco Central tenía que haber subido la tasa de política monetaria. Eso genera. Entonces, el Banco Central viene, cambia dramáticamente la política monetaria, regresa al tema de subastas, ¿verdad? Y por el lado de la comisión, por el lado macroprudencial, sí tenemos una buena medida en la cual se colocan cierto tipo de costos de transacción para aquellas personas que están haciendo esos cambios súbitos entre dólares a lempiras en préstamos, ¿verdad? Entonces, esa es la génesis original del problema. Entonces, eso está vinculado definitivamente con el tema de tasa política monetaria y con el tema de flexibilización de la moneda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente, lo que el fondo le está diciendo al gobierno de Honduras es que el banco no se puede hacer cargo porque básicamente es centralizado el manejo de la divisa. Y al ser centralizado, se pueden dar casos en el cual se decida de forma centralizada a quién se le da divisa en el país y a quién no se le da divisa. Entonces, ese sería el primer punto. Y mire, ese punto puede ser que la ministra lo presente como que es un 5%, pero en realidad eso es algo fuerte, ¿verdad?, dentro de la negociación. O sea, representa no un 5%, probablemente ese punto, ese pequeño 5% que ya menciona, representa un punto inmenso dentro de la negociación, ¿verdad? Esa sería como punto de partida, don Renato. ¿Y la obligación de colocar bonos en banca privada que exige el FMI? Mire, esa parte, dada que la comunicación es clara de parte de la ministra, yo me imagino que debe ser con el tema de tratar de colocar más letras del Banco Central para absorber liquidez, ¿verdad? Y siempre vinculado con el tema de inflación, ¿verdad? Y de esa forma reducir la presión en el mercado cambiario. Entonces, yo pensaría que por ahí va, pero siempre está vinculado indirectamente con el tema de tasa de política monetaria, tener impacto sobre las tasas de interés y el tema de flexibilización de la moneda, que son los 2 puntos principales. Entonces, la moneda de cambio del fondo en esta negociación
es el apoyo que le dan al gobierno y en específico al gabinete económico en la ley de justicia tributaria, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Están más cerca del acuerdo, aún y con estas diferencias que nos dice la secretaria de Finanzas? ¿Están más cerca del acuerdo que de distanciarse definitivamente, Roberto? Yo dudo que estén cerca del acuerdo por el momento, porque estos dos puntos son importantes. Y hay un tema adicional que yo me imagino está en la discusión. Y esto es algo que vimos también al inicio del gobierno, ¿verdad? Y es un tema de que el Banco Central no puede estar financiando, ¿verdad?, al Tesoro hondureño, ¿verdad? O sea, el Banco Central no puede seguir dando préstamos, ¿verdad?, al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y ahí podríamos interpretar un poco más el tema de que por qué le está diciendo que tiene que colocar bonos con la banca privada y que no sea a través del Banco Central, ¿verdad? Porque el Banco Central debe ser prestamista. Pero esas son medidas que uno tiene que preguntarse. La coordinación del gabinete económico, de la forma en que lo hace, ¿usted cree realmente que se van a dejar o se van a alinear con esas medidas? Yo lo dudo, ¿verdad? Basado en todo lo que hemos visto durante este primer año y medio. Y además eso no es sostenible, seguir financiando con reservas internacionales, ¿verdad?, con préstamos de Banco Central, mejor dicho, al Ministerio de Finanzas y en general al gobierno. Entonces, esa sería como la panorámica amplia de lo que está ocurriendo, Renato. Buscar fondos en la Corporación Andina de Fomento y en los BRIC puede obedecer a un escenario de que el gobierno crea que no va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, Roberto. Totalmente. ¿Sabe por qué? Por las necesidades que hay principalmente en el sector de energía. Cuando uno analiza la deuda histórica del ENE, representa el 16% del Producto Interno Bruto, Renato. Eso significa que usted necesita aproximadamente 4.500 millones de dólares para resolver el problema del estatal, ¿verdad? Sumado a todos los temas de las facturas, ¿verdad?, que tiene que pagársele a los generadores, ¿verdad? Entonces, para mí, desde mi perspectiva, hoy por hoy, no se tendría acuerdo porque estos dos elementos son elementos grandes, son elementos difíciles de tratar y adicionalmente ver qué elementos incluyen del tema de energía, que es la principal bomba para las finanzas públicas de nuestro país, ¿verdad? O sea, este tema se ha salido de control. De hecho, yo estaba realizando estimaciones y el crecimiento económico que proyectó el Banco Mundial de 3.5% con toda esta crisis energética puede caer a un crecimiento de aproximadamente 2.5%, o sea, un punto del PIB aproximadamente. Una fuerte incidencia esta crisis energética en la economía nacional, Roberto. Totalmente porque está afectando al sector, a los pequeños y medianos empresarios y adicionalmente a los grandes empresarios. Entonces, para los grandes empresarios del país es fácil porque al no tener energía dentro del país, ellos ajustan por el lado de los costos o mueven sus capitales hacia otros países. Pero para los pequeños empresarios la destrucción de empleos es impresionante. Y mire un tema más, sumado a este tema, es el tema de la falta de ejecución en inversión, ¿verdad? Si usted tuviera la inversión ejecutándola como se planificaba o como estimaba el gabinete económico que se iba a hacer, usted hubiera podido generar 100,000 empleos de calidad en el país, ¿verdad? Con 5 puntos de crecimiento económico. Pero con 2.5 de crecimiento, lo más que usted puede generar son 50,000 y entonces no puede absorber ni la nueva población económicamente activa que entra cada año a la economía y adicionalmente todos los empleos destruidos. Entonces, es un tema sumamente complicado y sí, en el tema por lo menos de energía, sí, yo pienso que con todo respeto, la presidenta debe tomar decisiones y yo pienso que el ministro Tejada sí tiene que hacerse a un lado ya, porque ya perdió toda la credibilidad y capital político con el contado inicialmente y en este punto el país merece soluciones, ¿verdad? Y está complicada la situación del país. Y para concluir, Roberto Lagos, algo que no podemos pasar desapercibido, no podemos obviar, no podemos relegar, no podemos ponernos una venda en los ojos, contrario a lo que se pudo pensar por el sector privado y por algunos sectores académicos. El Fondo Monetario Internacional está respaldando al gobierno de Honduras con la ley del ajuste tributario.
¿Cómo valora, brevemente, cómo valora este puntito? Contrario a lo que se pudo pensar en Honduras, el Fondo Monetario está respaldando al gobierno de Xiomara Castro con este proyecto de ley de justicia tributaria. Sí, totalmente. A mí lo que me preocupa del análisis y me sorprende un montón es que una ley de justicia tributaria debe tener impacto en los quintiles más bajos del ingreso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el fondo realmente apoya al gobierno, pero el problema de la ley de justicia tributaria está en que deja de lado temas claves como reducción en los impuestos, decir que se va a hacer con esos ingresos adicionales, y adicionalmente hay un tema relevante y es vinculado con los temas de la alta informalidad dentro del país, ¿verdad? Y un tema más, que implementar una nueva reforma de justicia tributaria tiene costos importantes. Entonces, si usted hace una reforma, pero la implementación es mala, aunque quede en ley, eso puede tener costos gigantescos para el país. Le voy a dar un ejemplo. El Fondo Monetario apoyó al gobierno de Honduras cuando se realizó la reforma del sector eléctrico, la primera reforma del gobierno del presidente Hernández. Pero ¿qué fue lo que pasó? La reforma en ley estaba bien establecida, estaba bien hecha, pero la reforma fracasó, ¿verdad? Durante estos 8 años y durante los 8 años anteriores del gobierno del presidente Hernández. ¿Y qué es lo que ocurre? Queda una normativa, se genera una cierta institucionalidad, pero la reforma no avanza, ¿verdad? La reforma no avanza y se queda estancada. Entonces, el problema que nosotros tenemos es, una vez que ponemos nuevas reformas, no somos capaces de ejecutarlas completas por la falta de compromiso político. Bueno, Roberto, hoy no hay comunicado, estamos pendientes por los comportamientos que tiene el fondo cuando está negociando un acuerdo con algún país. Pensamos que en cualquier instante, indistintamente si hubo o no hubo conferencia de prensa, iba a publicar un comunicado, pero no lo ha publicado. Como vemos, pareciera que van a continuar las negociaciones, no sabemos si la misión se irá, si regresará, si continuará. En todo caso, el gobierno de Honduras ha logrado un aliado con esto de la ley de justicia tributaria que no sé si se lo imaginaba. El Fondo Monetario, no creo que suelte ahora al Fondo Monetario y que tratará de llegar a un acuerdo pese a estos 2 puntitos que para ti son muy sensibles. Tengo 30 segundos. Sí, totalmente. Esos 2 puntos son sensibles y son gigantescos porque van en contra de toda la narrativa de esta administración y específicamente del gabinete económico, ¿verdad? En todo el tema de esta negociación. Y mira un tema más, para terminar, que falta de independencia del Banco Central, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo entiendo que la jefa de gabinete es la ministra Moncada, pero el Banco Central debería ser lo suficientemente independiente para tomar decisiones para lograr el acuerdo, ¿verdad? Y el Banco Central, su independencia ha ido mermando en el tiempo. Preocupante. Bueno, muchas gracias. El analista económico Roberto Lagos desde los Estados Unidos. Vamos a una nueva pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Cuando regresemos. Conferencia Episcopal en contra de la ideología de género y cuestiona injerencia de la cooperación internacional, mientras la confraternidad evangélica rechaza intervención del Estado en educación sexual integral bajo ideologías. Pero antes, olor y sabor rico a tu paladar es la historia del emprendedor de este viernes que se traslada a la región de Tocoa en Colón para conocer el exquisito chocolate en polvo que produce nuestra emprendedora Suyapa Díaz. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Chocolate Doña Santos es un emprendimiento que inició Suyapa Díaz de la aldea Lérida, municipio de Tocoa, departamento de Colón, y que a base de esfuerzo va adquiriendo sus instrumentos de trabajo y de producción. Es un producto 100% natural. Yo hago chocolate en polvo, que es el grano de cacao en polvo, y también hago chocolate que es con maíz blanco y cacao, que le digo chocopinol. El encierro de la pandemia le hizo crear este emprendimiento aprovechando que la materia prima es muy accesible en este departamento de Colón. Debido a la oportunidad que tenía de adquirir la materia prima en la Asociación de Productores de Cacao de Colón. Entonces nosotros somos parte de la asociación, hay facilidad de adquirir la materia prima y por eso surge esta iniciativa.
aspira a posesionarse con su marca y producto en el mercado nacional. Quizás no ofrecer mi producto a donde debería de ofrecerlo. Entonces hay muchos espacios donde todavía no conocen este tipo de producto que yo ofrezco, y aquí en el departamento de Colón soy la única persona que está transformando el grano de cacao por los momentos. En Facebook como Chocolate Doña Santos y en Instagram _chocolate_ds, y mi número de celular 97 85 81 32, que ahí atiendo en WhatsApp cualquier hora del día. Olor y sabor rico a tu paladar identifica a Chocolate Doña Santos. Es un producto 100% natural. Se vende en presentaciones de 1,5 libras, listo para servir con leche o con agua. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. En nuestra sección de tecnología le contamos la sorpresa que ofreció Microsoft en el marco del evento de Xbox Games 2023 con una consola que sorprendió a los participantes. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Encuentra tu televisor ideal en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. Recientemente se realizó el evento Xbox Games 2023, donde muchos esperaban que se presentaran únicamente videojuegos, que en total fueron 40. Pero Microsoft sorprendió al presentar una nueva consola con el doble de capacidad. Esta comparativa se hace frente a la Xbox Series S, que es la consola de actual generación más económica de Microsoft, pero que ya se está quedando bastante anticuada. La nueva se llama Xbox Series S Carbon Black. El hardware y el rendimiento es el mismo. Su diferencia radica en el color y que tiene el doble de capacidad, 1 terabyte de almacenamiento. Una mejora muy necesaria ya que los juegos cada vez ocupan más espacio. Esta nueva Xbox se perfila como una buena opción para quienes deseen tener un amplio catálogo de juegos de última generación a la mano, algo que se puede ver limitado en la versión anterior al contar con solo 512 GB. Su precio será de $350. Llegará el 1 de septiembre de 2023 al mercado y está pensado para aquellos jugadores que buscan una opción más económica que la Series X y las PlayStation 5. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Encuentra tu televisor ideal en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. Bienvenidos a Casas y Cosas. Cada semana visitamos casas impresionantes y abrimos sus puertas para mostrarte propiedades en venta que se pueden convertir en tu propio hogar. Pero eso no es todo. Si estás pensando en construir tu propia vivienda, también te presentaremos las últimas tendencias en diseño y construcción. Construye tu hogar, transforma tu vida con Casas y Cosas. Cada sábado a las 9 de la mañana, en las mañanas del 5 por Canal 5 El Líder. El precio del café es presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. El precio del café fue presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. Bueno, ya en este momento tenemos el comunicado del Fondo Monetario Internacional. El personal del FMI completa la misión del artículo 4 de 2023 a Honduras. En este comunicado, el Fondo Monetario Internacional resume en este comunicado: la recuperación económica de Honduras ha sido notable, pero las condiciones sociales siguen siendo frágiles y los riesgos a la baja para las perspectivas a corto plazo son significativos, especialmente debido a la sequía en curso, que está afectando al sector agrícola y a la generación de energía. Los riesgos a la baja, a pesar de la recuperación económica de Honduras, que ha sido notable, dice el Fondo Monetario Internacional,
pero los riesgos a la baja para las perspectivas a corto plazo son significativos, especialmente debido a la sequía en curso que está afectando al sector agrícola y a la generación de energía. La gestión fiscal cuidadosa y las políticas estructurales fiscales de apoyo siguen siendo esenciales para crear espacios para la inversión muy necesaria y el gasto social, preservando al mismo tiempo la sostenibilidad de la deuda. Una mayor coherencia de las políticas monetarias y de tipo de cambio debería apoyar la desinflación, reducir las presiones de los tipos de cambio y salvaguardar las reservas. Este punto es básico, y lo va a repetir Cristina Rodríguez en cuanto a la gestión fiscal cuidadosa de la que habla el Fondo Monetario Internacional. Esta gestión fiscal cuidadosa y las políticas estructurales fiscales de apoyo siguen siendo esenciales para crear espacio para la inversión muy necesaria y el gasto social, preservando al mismo tiempo la sostenibilidad de la deuda, una mayor coherencia de las políticas monetarias. Fíjese bien, una mayor coherencia, interpretemos bien, como que exigen una mayor coherencia de las políticas monetarias y de tipo de cambio, debería apoyar la desinflación que tanto exige el Fondo Monetario Internacional, reducir las presiones de los tipos de cambio y salvaguardar las reservas. El progreso continuo en la reforma del sector energético, incluida la empresa pública de electricidad NE, el fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia y la mejora de la resiliencia al cambio climático, es esencial para fomentar un crecimiento más sólido e inclusivo. Luego viene, y por cuestiones de tiempo no podemos leer todo el texto de este comunicado del Fondo Monetario Internacional, sí puedo resumirles que no hay acuerdo, hay algunos aspectos en los que no coincide el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Honduras, y posiblemente son los puntos que me dijo hace algunos minutos la ministra de Finanzas y coordinadora del Gabinete Económico, Rixi Moncada, porque los dos últimos párrafos del extenso comunicado del FMI dicen lo siguiente. La misión mantuvo conversaciones con el ministro de Finanzas, Rixi Moncada, la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, el presidente del Banco Nacional y la Comisión de Seguros, Marcio Sierra, el director ministro de Servicios de Administración Tributaria, Marlon Ochoa, y otros altos funcionarios representantes del sector privado, los sindicatos, la sociedad civil y la comunidad internacional. El equipo del Fondo Monetario Internacional desea dar las gracias a las autoridades hondureñas y a todas sus contrapartes por las discusiones sinceras, productivas y transparentes. Su amable hospitalidad y confianza son muy apreciadas. El equipo del FMI espera continuar las conversaciones estrechas con las autoridades hondureñas. Mira, en estas últimas dos líneas se define todo, ¿verdad? El equipo del FMI espera continuar las conversaciones estrechas con las autoridades hondureñas. Todavía hay algunas diferencias entre el FMI y el gobierno de Honduras, pero que han avanzado. Y para el gobierno de Honduras haber conseguido un aliado que le apoye el proyecto de ley de justicia tributaria es un tremendo avance, Pero el fondo está exigiendo dos puntitos que ya los mencionábamos en el segmento anterior, en los que no quiere ceder el gobierno de Honduras. Y eso es lo que marca la diferencia e impide tener otra redacción del Departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional. El fondo pide quitar al Banco Central el control de la divisa y está obligando al Estado a colocar los bonos en banca privada, y esto no lo acepta el Banco Central. Aquí se marcan las diferencias que tienen que superar el FMI y el gobierno de Honduras para suscribir un nuevo acuerdo. Mientras tanto, dice el fondo, les damos las gracias porque han sido muy sinceros con nosotros, pero nos regresamos a Washington. Sigamos con la agenda informativa amplia que tenemos todavía. La Conferencia Episcopal de Honduras alertó que la ideología o perspectiva de género atenta contra la integridad de la institución de las familias y del matrimonio, especialmente en los niños y la juventud. Los peligros que atentan contra la integridad y el valor sagrado
de la institución familiar y matrimonial, particularmente los peligros de género o perspectiva de género, en la desestabilización de la familia natural. Es importante tener presente que nosotros, los pastores de la Iglesia y la comunidad cristiana, como familia de Dios, hemos recibido la misión de transmitir el Evangelio de Cristo. Por ello, queremos invitarles a asumir un compromiso firme y proactivo en la transmisión de los valores humanos y cristianos, especialmente en el seno familiar. Y esto con mayor razón en nuestra época, en donde nuestros niños y jóvenes necesitan ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal. Exhortó a los ciudadanos a luchar por el futuro de Honduras y promover leyes que reconozcan la vida humana, el matrimonio y la familia. Para que juntos luchemos por el futuro de nuestro país y promovamos leyes a través de las cuales se reconozca la primacía inviolable de la vida humana, del matrimonio y la familia, así como lo ha querido el Señor. ¿No han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? De igual manera debemos salvaguardar el derecho inalienable que tienen los padres de familia para educar a sus propios hijos en estos valores fundamentales que están fuertemente arraigados en los hogares cristianos. Por lo tanto, pidió a los organismos internacionales que respeten los valores y tradiciones de los pueblos y que dejen de utilizar el argumento de la pobreza para condicionar las ayudas a un país. La Confraternidad Evangélica de Honduras se pronuncia en torno a la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, aceptando la necesidad de una educación sexual fundamentada en los aspectos científicos, biológicos, psicológicos y sociales, mediante la comprensión de la propia sexualidad en un marco de respeto, conforme a los valores y principios inculcados por los padres. En un comunicado resaltan la responsabilidad irrenunciable tanto del Estado como de los padres para asegurar una educación que contribuya a prevenir el abuso infantil y los embarazos no deseados, sobre todo en la adolescencia temprana. Basados en el artículo 152 de la Constitución, defienden que los padres de familia tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos, rechazando que el Estado pretenda avasallar las convicciones de la Iglesia cristiana. Los padres de familia como responsables primarios del tipo de educación que quieren para sus hijos y el Estado tienen la responsabilidad irrenunciable de asegurar que una educación sexual integral basada en lo fisiológico y biológico esté fuera del plano ideológico, aseguran, tras reiterar que sostienen firmemente el derecho que tienen de educar a sus hijos bajo los parámetros que deben regir un Estado laico, donde el Estado no pretenda avasallar sus convicciones. El embarazo en adolescentes ha sido una de las preocupaciones en el país y en la región de Camasca, en Intibucá. Un grupo de jóvenes reflexiona al respecto luego de ser sensibilizados por Visión Mundial en una capacitación de 3 meses. Estos 24 jóvenes estudiantes del Instituto Santo Tomás de Aquino de Camasca, Intibucá, municipio fronterizo con El Salvador, han sido ampliamente preparados para lograr cambios entre ellos mismos, cambios responsables y saludables, en los temas de prevención de deficiencias que causan discapacidad y el tema principal, prevención de embarazos en adolescentes. Entre los temas que se trataron fue la importancia de postergar su maternidad y paternidad, qué consecuencias puede traer para el bebé un embarazo en la adolescencia, y como sabemos que en algún momento ellos van a ser papás y mamás, también se les formó para que puedan hacerlo de manera adecuada y a la edad correcta. Es decir, que estos chicos y estas chicas ya saben qué cuidados deben de tener cuando decidan ser papá y mamá para que sus hijos vengan en condiciones saludables. ¿Qué es lo que pretendemos como World Vision, Fundación Deval, Municipalidad? Es sembrar esa semilla, ¿verdad? Para que estos chicos y chicas luego puedan reproducir estas buenas prácticas de prevención, sobre todo a lo largo del municipio, del departamento, y que sean pues luz dentro de todo el país. Compartirán experiencias como conocedores de los riesgos y consecuencias y cómo afecta esto la salud y educación. Ellos son apoyados por Visión Mundial, la autoridad local y la Fundación Deval.
Todos los temas eran importantes, pero el que más me llamó la atención fue un trifolio de 100 formas de amar. ¿De qué se trata esto? De que existen más de 100 formas de amar aparte y no solo teniendo relaciones sexuales. Es un conocimiento que a nosotros nos ayuda para poder compartirlo, a nosotros las jóvenes especialmente, para poder evitar todo este tema de embarazos en adolescencia. Sin duda, de joven a joven tendrán un gran impacto en estos dos temas, motivándolos a estudiar y a lograr ante la sociedad de sus padres sus mayores anhelos y logros. Desde Camasca, en la zona fronteriza con El Salvador, Henry Fiallos, Telenoticias. Esta mañana se reportó la muerte en Cayos Cochinos de un hombre identificado como Lenzi Fernández, quien falleció producto de un paro cardíaco. Fernández era parte del equipo de producción que realiza la grabación de un reconocido reality show europeo que se produce en la encantadora isla denominado Supervivientes. El cuerpo de Loauro Oxiso, de nacionalidad hondureña, fue trasladado en un helicóptero de la Unidad Policial Regional de La Ceiba y, según se informó, residía en la comunidad de Sambo Creek, en La Ceiba, Atlántida. Un menor de apenas 4 años de edad y su padre fueron asesinados de varios impactos de bala en el municipio de Dulce Nombre, Copán. La víctima fue identificada como Jimmy Javier Madrid, de 30 años, y su hijo Lester Madrid, quienes eran originarios del barrio Alto de Copán. Según las informaciones preliminares, el hombre junto al menor regresaban de un centro de salud de dejar a la esposa y madre respectivamente de un centro de salud ubicado en la misma zona donde ocurrió el asesinato. El hecho se registró en horas de la mañana cuando las víctimas transitaban por una calle solitaria y fueron atacados a balazos por desconocidos, quienes huyeron de la escena. Hasta el momento se desconoce el móvil del doble crimen. Al vencer el pasado jueves 15 de junio el plazo del memorándum de entendimiento firmado en diciembre de 2022 por el Gobierno y las Naciones Unidas para avanzar hacia el establecimiento de la Sisi, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, a través de sus redes sociales informó que decidieron ampliar la vigencia del mismo documento hasta diciembre de 2023 para concluir la negociación del convenio bilateral que será ratificado por el Congreso. De igual manera, Reina afirmó que la misión de expertos que evaluará las condiciones legales para establecer el mecanismo anticorrupción estará haciendo su arribo a Honduras en la primera semana de julio. El diputado libre Germán Altamirano es del criterio que el gobierno debe esperar primero la llegada de la misión exploratoria para la instalación de la Sisi y que ésta brinde el informe de lo que se necesita derogar para poder trabajar en la lucha contra la corrupción en el país. Porque esta comisión es la que va a hacer las recomendaciones en realidad de qué es lo que se debe derogar, qué se debe reformar y por supuesto qué leyes deberán de construirse para que la Sisi pueda ejecutar la justicia que tanto hemos estado anhelando el pueblo hondureño. Altamirano asegura que la instalación de la Sisi es una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro y tienen el deber de crear el ambiente para su llegada a Honduras. El diputado Marlon Lara confirmó que el jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso, Mario Segura, puso a disposición su cargo ante las críticas de sus compañeros de bancada por sus últimas posturas en temas de trascendencia de país que no han sido las del partido político que representa. Lo que ha sucedido es que el diputado Mario Segura ha puesto a disposición su cargo como jefe de bancada del Partido Liberal. Entonces lo que corresponde ahora es una reunión de la bancada para elegir el nuevo jefe de bancada en un consenso de todos los miembros, que sea una persona que tenga liderazgo, que genere confianza entre los diputados, que no se preste a que libre quiera tomar decisiones sobre la institución del Partido Liberal, sino que sea independiente totalmente de las decisiones que quiera tomar libre sobre el país y sobre el partido. Lara asegura que aspiran a tener un jefe de bancada que le garantice al pueblo hondureño la oposición constructiva del Partido Liberal en el Poder Legislativo, aprobando las leyes que son de beneficio nacional y oponerse en aquellas que están en contra del interés del pueblo. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos les tendremos toda la información
de las repercusiones que se producen contra el Estado hondureño por la muerte de líderes populares ambientalistas que defienden el ambiente en el río Guapinol. Atentos porque los defensores del río Guapinol están pagando las consecuencias de un modelo extractivo, está denunciando el CESPAD. Situación que lleva inclusive a pronunciamientos de la Embajada de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de algunas instituciones regionales y mundiales. Pero antes, en la sección de salud, el gobierno de Honduras envía a Colombia huevecillos del zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya como parte del proyecto Wolbachia, un método epidemiológico que neutraliza al zancudo transmisor de estas enfermedades. La sección de salud es presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. Hablemos del proyecto Wolbachia. Es un método de control epidemiológico avalado por el Programa Mundial del Mosquito que busca reducir la cantidad de personas con dengue, zika y chikungunya. Para lograr esa reducción de casos, es necesario introducir en las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti existentes otros zancudos portadores de la bacteria Wolbachia. La Wolbachia es una bacteria que se encuentra en el 60% de los insectos, pero que lamentablemente no se encuentra dentro de la Aedes aegypti. ¿Qué es lo que hace la Wolbachia? La Wolbachia evita que el mosquito se pueda infectar de las arbovirosis, dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Honduras envió a Colombia huevecillos de la Aedes aegypti con el propósito de introducirles la bacteria Wolbachia. El objetivo principal es que estos mosquitos se apareen entre sí y la bacteria se transmita de generación en generación hasta que toda la población Aedes aegypti sea portadora. Si yo tengo un macho infectado con Wolbachia y se aparea con una hembra que no tiene Wolbachia, sus huevecillos no van a ser viables, o sea, no va a haber reproducción de estos mosquitos. Lo que nosotros estamos buscando es que el mosquito macho infectado con Wolbachia y la mosquita hembra infectados con Wolbachia copulen y que su nueva generación nazca con Wolbachia. Al tener la bacteria dentro de su cuerpo, el zancudo es incapaz de transmitir el virus que causan enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Las autoridades de salud planifican para julio liberar a cerca de 30,000 mosquitos en las 60 colonias aledañas al centro de salud del Manchén en Tegucigalpa. Esto pasa del zancudo hembra o mosquito hembra a la cría, ¿verdad? A la nueva generación de zancudos. Entonces, en un principio, como no tenemos Wolbachia en el Aedes aegypti, usted va a ocupar el paso de varias generaciones de zancudos para que tengamos un montón de zancudos con Wolbachia. El primer pilotaje servirá para realizar pruebas que permitan identificar la presencia de la bacteria Wolbachia en los zancudos. El método es una medida complementaria a las acciones preventivas para el control del zancudo transmisor del dengue. Sabemos que es una práctica que ya está se ha dado en muchos países con mucho éxito y es importante que nosotros también tengamos esta fabulosa idea de poder cambiar la estructura de los mosquitos y poder evitar que sean capaces de transmitir el virus del dengue. La estadística de Vigilancia en Salud contabiliza a más de 4.900 hondureños afectados por dengue en lo que va del año. La introducción de estos métodos o estrategias para controlar el vector es fundamental si se quiere reducir el número de afectados. Carlos Soto, Telenoticias. La sección de salud fue presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. Y en el mundo en TN5, Cristina Rodríguez nos dice que Vladimiro Montesinos ha sido condenado a 23 años de cárcel por homicidio de un agente de inteligencia peruano. Otra pena más para Vladimiro. Mientras Vladimir Putin anuncia llegada de primeras armas nucleares a Bielorrusia. El mundo en TN5 es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Integrantes de la Comisión de Seguridad Agraria informaron este viernes que han comenzado los primeros desalojos de tierras invadidas por grupos ligados al crimen organizado y que trabajan en un plan para priorizar los casos de mayor riesgo relacionados con la integridad física de jueces, fuerzas del orden y los mismos invasores.
La Comisión Agraria ya comenzó su trabajo y afirma que prioriza los casos más riesgosos donde está en peligro la vida de jueces, fuerzas del orden y los mismos invasores de las tierras. Estamos retando a entrar a los más riesgosos, donde están los grupos insurgentes. Ahí vamos a entrar de primero, aunque les reitero, la comisión ya empezó a desalojar en Guacamaya, ya lo hizo, el tumbador en Colón, ya empezamos. Nada más que esto, ya los otros ya son más planificados, de mayor riesgo, y se está constituyendo lo que son los jueces de jurisdicción nacional y fiscal de jurisdicción nacional, para que cuando a nivel local tenga temor el juez y el fiscal en forma razonable, porque se está arriesgando la vida, entonces este apéndice de la Corte Suprema y la Fiscalía va a actuar jurídicamente. Según el ministro de Seguridad, hasta el momento ya ejecutaron más de 3 desalojos de tierras invadidas por grupos ligados al crimen organizado y advierte que se vendrán más la próxima semana en varias zonas del país. Siempre se han identificado, hay varias en el país, hay en Occidente una creo, hay otra en el centro y 2 en la zona norte, una y varias en la zona del Agua. Savillón informó sobre la captura de una banda criminal responsable del asesinato de 3 campesinos en la zona de Ramal de Tigre en Tela, que además está siendo investigada por el delito de usurpación. Se le encontró en posesión de armas y millonarias sumas de dinero producto del hurto de la palma africana. Ya fue capturada una banda, 1 millón de lempiras, armas de largo calibre, en posesión de dinero. Ese dinero era producto del hurto, robo de la palma. Entonces pueden ver que el problema es mucho más complejo, pero estamos atendiéndolo en todas sus aristas. La comisión ya sostuvo 2 reuniones y en la más reciente de ellas, que se llevó a cabo el jueves, se acordó la creación de varias comisiones y el desarrollo de un protocolo que establece parámetros claros para llevar la paz y la justicia al campo. Y definitivamente están entonces cubiertos los 2 bloques de acción. Lo que se llama la operación de dar seguridad jurídica con los desalojos, pero la correspondencia también de justicia agraria, la comisión que va a trabajar en todas las iniciativas de ley. Las líneas estratégicas a seguir para las próximas semanas ya están definidas y las instituciones se declaran listas para llevar a cabo las acciones respectivas con el fin de garantizar el acceso a la tierra y desalojar invasores, mientras la comisión trabaja en el proyecto de ley de la mora agraria y del castigo a la ociosidad, la conciliación de conflictos y de justiprecios pendientes de pago. La analista del CESPAD, Lucía Vigil, aseguró este viernes que la familia Domínguez, defensora del medio ambiente y el río Guapinol, está pagando los costos de una política muy violenta impulsada por un modelo extractivo que busca sacar a la población de la comunidad de Guapinol. Es lamentable y nos sumamos nuestras condolencias, ¿verdad? La familia Domínguez ya es el segundo hermano de Reinaldo Domínguez, dirigente, ¿verdad? Del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos. Se suma otro hermano más a la lista de su familia que están pagando ahora mismo los costos de una política muy violenta que la impulsa todo un modelo extractivo, ¿no? Que realmente busca expropiar y, bueno, definitivamente sacar a la gente de sus comunidades, y ante esa resistencia hay una violencia, no hay una respuesta. Vigil lamentó que todas las muertes de personas relacionadas a esta lucha han quedado en la impunidad. El crimen del defensor ambientalista Okelly Domínguez a manos de sicarios que llegaron a su casa a asesinarlo y en donde salió herida a su madre es una responsabilidad del Estado de Honduras, incapaz de dar la protección debida e investigar las muertes que rodean a los defensores de Guapinol, pese a los reiterados llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acusan a defensores humanitarios que lamentan la inacción del llamado mecanismo de protección a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. El asesinato del defensor del río Guapinol, Okelly Domínguez, se suma a una larga lista de muertes por este caso que se mantienen en la impunidad. Para el defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, no hay pretexto que valga. El Estado es responsable por no cumplir con su obligación de prevenir e investigar los crímenes. Los crímenes que se están cometiendo contra personas defensoras del medio ambiente, en particular de la comunidad de Guapinol, tienen a unos responsables que son claros. En primer lugar, el Poder Ejecutivo es responsable
porque hay que recordar que una de las obligaciones que tiene el Estado de Honduras es prevenir este tipo de violaciones. Mejía fue claro al cuestionar que prevenir también implica suspender la actividad de la empresa minera que permanece en la zona, pues su presencia solo ha provocado muertes y destrucción ambiental, denunció. Todo el mundo sabe que hay una problemática grave en la comunidad de Guapinol provocada por la minera Los Pinares. Y en ese sentido, cuando el Estado de Honduras, a través del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras, no adopta las medidas para proteger a esta gente que ha estado sufriendo criminalización, amenazas, hostigamientos y que ha habido varios asesinatos en contra de miembros de la comunidad, pues el mecanismo debe adoptar medidas efectivas para ello. De acuerdo al representante legal de los defensores del ambiente, el Mecanismo Nacional de Protección, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, brilla por su ausencia en la comunidad de Guapinol. Debe activarse en la práctica, en la comunidad, el Sistema Nacional de Protección a Defensores, porque hasta ahora solo hemos visto una reacción en papel. Y eso es una situación dramática para la familia. El pánico que se genera en las comunidades por la falta de protección por parte del Estado es una cosa que no se puede minimizar. La familia Domínguez, una de las pilares de la lucha por la defensa del medio ambiente en la zona, sufrió su segunda baja en menos de 6 meses. Primero fue Ali Domínguez y después Oquelí, su madre, que fue herida tras el atentado criminal. Desde el Comité Municipal de Tocoa recuerdan que la impunidad solo alimenta la criminalidad. El Estado de Honduras tiene la responsabilidad a través de la autoridad competente para investigar y para determinar quién fue el autor material y el autor intelectual, si es que hay, en ambos casos y en los demás. La investigación es la que nos dice el grado de veracidad de los procedimientos de búsqueda de justicia. En el gobierno, el asesor presidencial Manuel Zelaya aseguró que ya la presidenta ordenó al organismo investigador desplazarse hasta encontrar a los criminales, una decisión que respaldó la Secretaría de Derechos Humanos mediante un comunicado, y también exige la Embajada de Estados Unidos, la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. TN5 en línea es presentado por La Curazao, con los mejores precios en el Blacatón de medio año. La Curazao, para vivir mejor. El asesinato de Oquelí Domínguez, defensor del río Guapinol, ocurrida en el Bajo Aguán en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, generó repudio en los usuarios de las redes sociales y las organizaciones internacionales y defensoras de los derechos humanos. La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Ali Shackelford, comentó: repudio el terrible asesinato de Oquelí Domínguez y el atentado a la madre Catalina Ramos. Me uno al llamado de una pronta investigación, justicia y protección, como al mismo tiempo unir esfuerzos en la construcción de un país en paz y con justicia. Por su lado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional publicó: con profunda indignación condenamos el asesinato de Oquelí Domínguez, defensor del río Guapinol, en Honduras, uno de los países más peligrosos para defender la tierra y el territorio. Mientras el Centro de Estudio para la Democracia aseguró que se agudizan los hechos violentos en contra de los y las defensoras del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. El Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar un ambiente seguro para quienes defienden los territorios, apuntó el CESPAD. Los países de la Unión Europea, España, Alemania y Francia también se pronunciaron condenando el hecho y aseguraron que el Bajo Aguán sigue presentando una terrible acumulación de asesinatos, lo que requiere medidas urgentes, y pidieron una investigación inmediata para castigar a los responsables. Y algunos usuarios como Sandra Patargo aseguran que las autoridades siguen con los brazos cruzados. El asesinato de Oquelí Domínguez se suma a los de al menos 8 personas defensoras asesinadas en Honduras en lo que va de este año, entre ellos el hermano de Oquelí, Ali Domínguez, y Jairo Bonilla, también defensores del agua de la comunidad del Guapinol. TN5 en línea fue presentado por La Curazao, con los mejores precios en el Blacatón de medio año. La Curazao, para vivir mejor.